Muchas gracias, José Ramón. Me sumo al agradecimiento a toda la SEC y a Servier por permitir este intercambio. En fibrilación auricular, sin ninguna duda, ha habido muchísimas cosas. De hecho, bueno, siempre es muy atractivo la fibrilación auricular en cuanto a tratamiento, pronóstico, incluso diagnóstico, y por eso hemos querido cubrir, y digo hemos porque en esta tarea pues me ha ayudado también Cristina y Daniel del Ramón y Cajal. Nos hemos repartido no solo en los ensayos, sino también ha habido muchos simposios satélites que han llevado incluso hasta nuevas tecnologías en la fibrilación auricular. Bueno, yo creo que voy a empezar con 3 estudios que para mí claramente marcan un antes y un después, diría yo. En primer lugar está el estudio de STIX. Y en este sentido estamos hablando del beneficio que pueden tener las estatinas sobre la reducción de fibrilación auricular en postcirugía. Esto era un tema controvertido, estaba basada la recomendación que es grado 2A en las guías de metaanálisis previos, y desde luego la hipótesis que hace el estudio STIX es que el tratamiento con estatinas reduce la aparición de fibrilación auricular y la lesión miocárdica postcirugía. Entonces aquí, como veis, realmente la importancia del STIX es que es el primer estudio que tenemos, en el primer ensayo clínico, como Dios manda, randomizado, bien diseñado y con la suficiente potencia estadística para poder extraer conclusiones en este sentido. ¿Y por qué digo que es el primer ensayo clínico? Pues porque tiene un gran número de pacientes, estamos hablando de casi 2.000 pacientes, incluye un grupo etario joven, y además todos estos pacientes pues han ido a una intervención quirúrgica programada. Yo creo que nos viene a confirmar un par de cosas, yo creo, muy importantes. Primero, no hay una disminución significativa cuando yo doy estatinas a estos pacientes antes de la cirugía en la existencia de fibrilación auricular posoperatoria. Hay un 21% versus 20%. Y tampoco hay una disminución significativa en cuanto a la estancia hospitalaria, la estancia en la UBI, la insuficiencia renal o realmente todos los MACE, todos los marcadores, los endpoint combinados. Claro, sí es verdad, como vemos en la tabla, que hay, obviamente, las estatinas son buenas desde el punto de vista de beneficio cardiovascular, pero no tienen que considerarse para prevenir la fibrilación auricular en el posoperatorio. Un ensayo clínico que atrajo muchísima atención y que se presentó en las Late Breaking Clinical Trials fue el XBERT. Atraía atención porque los nuevos anticoagulantes realmente, pues siempre que aparece algo nuevo, trae atención y dice, bueno, esto probablemente los resultados no nos han sorprendido, pero sí la parte importante es que es el primer ensayo clínico, de nuevo randomizado, que explora la seguridad de la anticoagulación con rivaroxaban en la cardioversión. Bueno, es el primer ensayo, como digo, de los NOACs en la cardioversión en fibrilación auricular no valvular. Sabemos que es un tema atractivo e interesante porque el riesgo de eventos en el periprocedimiento no es, desde luego, baladí. Estamos hablando de entre el 5 y el 7% de sin anticoagulación y aproximadamente un 1% en pacientes con los antivitamina K. Y como veis aquí en esta tabla que tenemos abajo, en esta figura, vemos la randomización del estudio. El estudio compara rivaroxaban, tenemos un brazo de early y un brazo de delayed, que se refiere a cuando he hecho la cardioversión, y en ambos sitios, pues vemos en ambos subestudios, podemos decir, se compara rivaroxaban con antivitamina K. El protocolo realmente recoge las guías de práctica clínica de cuándo hacer una cardioversión temprana, si yo he excluido con eco transesofágico, o cuando hago una cardioversión más tardía con pacientes ya estables y en los cuales pues he anticoagulado durante un periodo prudencial. Es muy importante ver que no hay diferencias en la aparición de eventos tromboembólicos. Sí es verdad que hay una tendencia, que aquí veis, en el brazo de menor incidencia, en el brazo de rivaroxaban, pero no hay diferencias en la aparición de eventos tromboembólicos entre los vitamina K y rivaroxaban. ¿Qué
¿Qué ha pasado en otro tipo de endpoints? Pues bueno, pues tampoco ha habido diferencias en la aparición de sangrados. Como veis, una mínima aumento de los sangrados, pero desde luego no hay diferencia estadística entre uno y otro. Hubo realmente muy pocos pacientes que tuvieron sangrado en ninguno de los dos brazos. Sí, quizás, y esto es interesante analizarlo, aquí podemos ver en esta figura a la izquierda los pacientes con rivaroxaban y con warfarina, en aquellos pacientes que estaban en el brazo de hacer una cardioversión rápida, y aquí en el brazo de aquellos pacientes que habían estado ya días con el tratamiento y a las semanas les hicimos la cardioversión. Bueno, en el grupo de estrategia temprana, como veis aquí, no hay diferencias significativas en el tiempo hasta la cardioversión. Sin embargo, sí que hubo en la estrategia convencional, rivaroxaban claramente redujo el tiempo de una manera significativa debido a la menor necesidad de posponer el procedimiento. Es decir, que estos pacientes que habían estado con warfarina, pues sí tenían baches de coagulación y hubo que retrasar el procedimiento. Sin embargo, con rivaroxaban esto obviamente no ocurrió. Por último, el tercer ensayo, antes de pasar a los simposios y otras novedades en fibrilación auricular que quería comentaros, era el AmioCat. Bueno, el AmioCat hay que verlo en el contexto del conocimiento, el papel que le damos a la amiodarona después de la ablación por catéter de pacientes en fibrilación auricular. Y sabemos que estos pacientes tienen taquiarritmias, incluso fibrilación auricular después de los procedimientos. Sabemos que la fibrilación auricular genera per se fibrilación auricular, nuevos episodios, y estos pacientes pues pueden tener cierta predisposición. Durante un tiempo se ha cuestionado el valor de la amiodarona en dar sistemáticamente a los pacientes después de la ablación, y la hipótesis de este estudio es que el tratamiento con amiodarona durante 8 semanas post-ablación podría reducir la recurrencia de la fibrilación auricular más allá del periodo de lavado. Bueno, como he dicho, es un ensayo doble ciego, es aleatorizado, se da amiodarona durante 8 semanas post procedimiento en la pausa habitual descendente, y a los pacientes se les sigue de una forma, yo creo, bastante meticulosa, al primer mes, 3, 6 meses, y con un holter, realmente un extended holter que yo le llamo, es un holter de 72 horas que se realiza a las 6-8 semanas y a los 6 meses después de la ablación. Aquí en este estudio, en el AmioCat, la variable principal de análisis ha sido la incidencia de fibrilación auricular, pero también de flutter o taquicardia auricular, que la hemos encontrado en el holter de más de 30 segundos, y los resultados, pues realmente no hay reducción de las taquiarritmias auriculares una vez pasado el periodo de lavado. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay mayor aparición de efectos adversos en el brazo de tratamiento. Yo creo que estos resultados nos tienen que hacer ver el tratamiento con amiodarona de forma distinta. El tratamiento con amiodarona post-ablación no parece prevenir la aparición de recurrencias tras el periodo de lavado, pero además tenemos que tener en cuenta los efectos secundarios de este tratamiento, con lo cual no estaría indicado. Bueno, estos eran los ensayos más importantes. A mí he querido poner este metaanálisis que presenta allí el grupo de Paulus Kirchhoff, porque realmente a mí me resulta, teniendo en cuenta que es un metaanálisis, pero me resulta bastante interesante. Los betabloqueantes tienen una indicación clase 1A en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca sintomática con fracción de eyección deprimida, es decir, lo damos en insuficiencia cardíaca sin duda, pero su eficacia en cuanto a pacientes en fibrilación auricular, teniendo en cuenta que la fibrilación auricular en estos pacientes tiene un aumento de la morbilidad y la mortalidad, no ha sido estudiada. El metaanálisis hay que tener en cuenta que coge todos estos pacientes, vemos que analiza un subgrupo de los que están en fibrilación auricular, que efectivamente no son la mayoría, pero no es un número desdeñable, y fijaros como para empezar la mortalidad realmente es importante. Aquí tenemos los pacientes en ritmo sinusal y los pacientes en fibrilación auricular. La mortalidad es mayor en el grupo de fibrilación auricular y eso no nos sorprende. Sin embargo, analicemos de forma distinta aquellos pacientes que están en ritmo sinusal, recordemos, fibrilación auricular, ritmo sinusal, pero ambos insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida. Pues efectivamente los que están en ritmo sinusal hay una reducción clara en el tratamiento con
los que tienen beta bloqueantes. Sin embargo, aquellos que están en fibrilación auricular, pues no ocurre. Y este metaanálisis, yo creo que lo que plantea, para empezar, es que necesitamos un estudio ad hoc, randomizado y prospectivo, que analice claramente este problema, porque nos deja, desde luego, intranquilos de qué tendría que ser nuestra conducta en estos pacientes. Por último, entro en unos simposium que ha habido hoy rápidamente de fibrilación auricular y que nos traen algunas, desde luego, algunas píldoras muy atractivas en estos pacientes. Primero, este simposium, que se llamaba, ya el título era muy estimulante, Closing the Mortality Gap in Atrial Fibrillation, y ahí yo creo que lo más importante que hicieron los autores, yo creo que, primero, John Cam nos sugiere que las clínicas de fibrilación auricular llevadas por las enfermeras tienen mejores datos en todos los sentidos que aquellas llevadas por los médicos. Menos listas de espera, menos tasas de complicaciones, menos mortalidad. Luego hemos visto un análisis de cómo es la importancia de la fibrilación auricular en Europa. Hay una prevalencia mundial de 33 millones de pacientes con una incidencia anual de 5 millones. Estos son los últimos datos de registros. Y luego también, yo creo que de una forma muy provocativa, perdón ahí por la errata que veo, esto del ordenador tiene estas cosas, ahí vemos claramente que no existe, nunca mejor dicho, la Atrial Fibrillation Loan. Y esto es muy provocativo porque la tenemos en las guías, la tenemos en las recomendaciones y la tenemos en todo tipo de estudios. Sin embargo, hay ya personas que dicen no existe esto de tener fibrilación auricular sin nada más. Por lo menos lo dejo ahí para que sea provocativo, incluso el spelling. Bueno, lo último también en este simposio, Paulus Kirchhoff, sin ninguna duda, nos lleva hacia qué va a pasar en el futuro. Y él nos dice que la estrategia temprana del control del ritmo podría ser beneficioso. Bueno, esto desde luego sin ninguna duda hay que demostrarlo, porque no está claro, como sabemos de estudios previos, que esto es así. La estrategia de control del ritmo o control de frecuencia han mostrado desde luego datos controvertidos. Él sugiere que no está enterrada esta polémica y que hay que esperar al ensayo que acaba en el 2018 para tener la respuesta definitiva. También muy provocativo, y por eso lo he traído y lo presentó un médico, el doctor Rincón, un médico de la SEC. Bueno, esto es un registro de 7.000 pacientes, el registro PREFER en fibrilación auricular en Europa. Esta presentación fue segundo premio en la Young Investigator Award de la europea del Congreso, y simplemente decir que, ojo, en el registro, bueno, datos provocativos. El 30% de los pacientes en fibrilación auricular presentan alto riesgo de sangrado, pero fíjense los datos. Los pacientes que reciben NOAC tienen mayor incidencia de sangrado gastrointestinal, 2,112, y sangrado intracraneal también, 0,502. Es cierto que resulta que aquellos pacientes que reciben NOACs ahora son los que tienen más riesgo de sangrado a priori. Es decir, que es verdad que habrá que interpretar esto de forma cautelosa, pero ojo que los NOAC pueden, o desde luego en este registro, tienen más sangrado gastrointestinal y más sangrado intracraneal, aunque la diferencia ahí no fue significativa. En cuanto a imagen y fibrilación auricular, la fibrosis auricular ya se ha demostrado pronóstica, y aquí se enseñaron nuevas técnicas de imagen que van a analizar de forma más precisa la fibrosis. Y por último, este estudio, que lo traigo de nuevo, yo creo que Paulus Kirchhoff estuvo muy provocativo todo el simposio en fibrilación auricular, pero el STAR AF2, nunca mejor dicho, menos es más, porque las actuales guías de fibrilación auricular recomiendan un procedimiento de ablación más complejo en FA persistente, pero ojo que según este estudio la realización de lesiones adicionales no mejora el éxito de procedimiento en estos pacientes. Sin duda también venimos de unas guías que ya están llamando necesidad de unas nuevas guías en fibrilación auricular, y las tendremos en 2 años. Muchas gracias.